Cónicas, las elipses. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Luis Valdés, soy profesor de matemática y computación y en esta oportunidad les traigo un video tutorial sobre geometría analítica, precisamente con la temática de elipse. Partiendo en todo el desarrollo de este contenido, partiendo desde la definición de elipse como una cónica, para desarrollar distintas ecuaciones con algunos ejemplos y algunas situaciones problemáticas resueltas. Desde ya estoy agradecido por todos aquellos que ven este video y bueno, empecemos. Cónicas, las elipses. La elipse está presente en varios movimientos que nos da la naturaleza. Por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y la trayectoria que tiene este movimiento forman una elipse. También movimiento de los electrones alrededor del núcleo en un átomo. Ahora, lo que nosotros hemos estudiado es que elipse es una cónica. Vamos a empezar a estudiar en este capítulo la elipse desde la geometría analítica propiamente dicha y todas las ecuaciones. Observemos el movimiento del punto P y observemos la suma entre las distancias de P y F1 y P y F2, que va a ser siempre igual a 10, o sea, una constante. Observamos también que el punto P tiene movimiento que forma una elipse. Ahora, con la visualización del rastro, queda claro la elipse que se va formando. También, si nosotros incorporamos un sistema de coordenados cartesianos, justo en el centro de la elipse, observamos ya la elipse dibujada en este sistema cartesiano. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se define la elipse? Se llama elipse a todos los puntos del plano cuya suma de las distancias entre este y otros dos puntos llamados foco es igual a una constante. Ecuación de la elipse horizontal. Analicemos la siguiente elipse y tengamos en cuenta la definición de la elipse. Se llama elipse a todos los puntos del plano cuya suma de las distancias entre estos y otros puntos llamados focos es igual a una constante. Tengamos en cuenta la elipse que se presenta en donde el punto P tiene coordenadas XY, el foco 1 tiene coordenadas C0 y el foco 2 tiene coordenadas menos C0. Entonces, con la definición que ya dijimos, vamos a asegurar que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a una constante K. Ahora, aplicando la definición de distancias, entonces vamos a decir que distancia 1 más distancia 2 va a ser raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, y esto va a ser igual a K. Pasando el primer término al segundo miembro, se tiene que la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrada es igual a K menos raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Ahora, elevando miembro a miembro al cuadrado, simplificando el cuadrado y además de eso, desarrollando el cuadrado, nos queda x más c al cuadrado más y cuadrado igual a K cuadrado menos 2K por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado más la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado todo elevado al cuadrado. Simplificando el cuadrado con el índice de la raíz se obtiene lo siguiente. Ahora, podemos cancelar el y cuadrado. Cancelando, queda. Ahora, desarrollando los cuadrados, el x más c cuadrado y el x menos c cuadrado, se obtiene. Cancelando el x cuadrado con el x cuadrado, primero y segundo miembro, y también c cuadrado con c cuadrado, obtenemos
menos 4cx más k cuadrado igual a 2k por raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado. Elevando a cuadrado a ambos miembros, simplificando el cuadrado con la raíz cuadrada en el segundo miembro, desarrollando el cuadrado en el primer miembro, se tiene 16c cuadrado, x cuadrado, menos 8cxk cuadrado, más k cuarta, igual a 4k cuadrado, x cuadrado, menos 8k cuadrados, xc, más 4k cuadrado, c cuadrado, más 4k cuadrado, y cuadrado. Esto también aplicando la propiedad distributiva. Ahora, podemos cancelar menos 8cx al cuadrado. Obtenemos. Ahora, vamos a pasar el 16c cuadrado x cuadrado al segundo miembro. Y vamos a pasar el más 4k cuadrado c cuadrado al primer miembro. Tenemos esto. Sacando factor común, el x cuadrado del segundo miembro y pasando eso al primer miembro y lo otro al segundo miembro, obtenemos. Bueno, a partir de acá de esta ecuación, vamos a hacer un análisis con esta elipse en donde el punto P está justo coincidiendo con el eje menor. Analizando este triángulo que está acá, el PCF1, vamos a observar que es congruente con PCF2. ¿Por qué es congruente? Porque tiene, primero son dos triángulos rectángulos. Segundo, tiene un lado en común. Entonces, a partir de las condiciones para la igualdad o para la congruencia de triángulos rectángulos, estos dos triángulos son congruentes. Ahora, analicemos. Aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que a cuadrado, que es la hipotenusa del triángulo, PCF1, es igual a b cuadrado más c cuadrado. Ahora, despejando b cuadrado me queda que es igual a cuadrado menos c cuadrado, y despejando c cuadrado me da que es igual a cuadrado menos b cuadrado. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos por definición de la elipse que la suma de D2 y A me tiene que dar igual a K. Ahora, como estos lados son iguales porque los triángulos son congruentes, entonces esto significa que justamente K es igual a 2 veces A. Ahora vamos a reemplazar en esta ecuación que tenemos acá. Vamos a comenzar con K cuadrado, 4K cuadrado, K es 2A, reemplazando me queda 4A cuadrado, multiplicado con el 4 me va a dar 16, 16A cuadrado, C cuadrado, ya sabemos nosotros que es A cuadrado menos B cuadrado, lo reemplazamos, todo multiplicado por X cuadrado, más acá vuelve a aparecer K cuadrado, exactamente lo mismo que hicimos hace rato, 16A cuadrado y cuadrado, igual a K a la cuarta, sería 2A a la cuarta, que me da 16 a la cuarta, menos 4K cuadrado, que es lo mismo que 16A cuadrado, y va multiplicado por C cuadrado. Ahora, si nosotros aplicamos la propiedad destructiva, en este paréntesis que está acá, tengo 16A cuadrado menos 16A cuadrado más 16B cuadrado multiplicado por X cuadrado más 16A cuadrado y cuadrado igual a 16 a la cuarta menos 16A cuadrado C cuadrado. Acá nosotros podemos cancelar el 16A cuadrado con el menos 16A cuadrado. Lo hacemos y me queda en definitiva 16B cuadrado X cuadrado más 16A cuadrado y cuadrado igual a 16 a la cuarta menos 16A cuadrado C cuadrado. Sacamos factor común 16 en ambos miembros, luego simplificamos el 16 y me queda B cuadrado X más A cuadrado y cuadrado, B cuadrado X cuadrado más A cuadrado y cuadrado igual a A cuadrado B cuadrado.
Dividimos ambos miembros por a cuadrado o b cuadrado, distribuimos en el primer miembro, acá puedo simplificar en el primer término b cuadrado con b cuadrado y en el segundo término a cuadrado con a cuadrado, y de esta manera llegamos a la ecuación canónica de la elipse que está centrada en el origen de coordenadas. Ahora, si el eje focal es el eje vertical, el eje de la y, entonces la ecuación de la elipse es la siguiente: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Ecuación de la elipse con centro en el punto O' de coordenadas HK. Observemos la siguiente elipse. Está dibujada con respecto a dos sistemas de coordenadas: al sistema de coordenadas x o y y el sistema de coordenadas x' o' y'. Está centrada en el punto O'. Ahora, vamos a determinar la ecuación de la elipse en el sistema x', o', y', o' que tiene coordenadas hk. En este sistema, la ecuación es x' cuadrado sobre a cuadrado más y' cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahora, en el sistema x o y, x' es igual a x menos h y y' es igual a y menos k. Todo esto por lo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, que es la traslación de ejes. Ahora, reemplazando en la primera ecuación, obtenemos la ecuación de la elipse con centro en O'HK, que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. El valor de a. Observemos la siguiente animación. Trazamos una circunferencia que tiene radio C, otra circunferencia con centro en C que tiene radio B. Luego marcamos el punto de intersección entre las dos circunferencias. Y luego dibujamos el triángulo EFC. Ahora, si analizamos el triángulo PCE, es congruente con el triángulo CFE, dado que tienen dos lados congruentes y y el ángulo congruente, que es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Teniendo en cuenta esto, significa que el lado CE es igual al lado PF1. Esto significa que el lado CE es igual a A y se llama eje mayor. Elementos de la elipse. En esta elipse se destacan sus elementos. Comenzamos. Centro de la elipse, el punto O'. F1 y F2 son los focos de la elipse. B1, B2 son los puntos de los vértices de la elipse. O'F1, o sea, la distancia que hay entre O' y el foco 1 se llama distancia focal, y lo mismo que de O'F2, son iguales. O'B1 y O'B2 se conoce con el nombre de eje mayor. O'R1 y O'R2 se conoce con el nombre de eje menor. Excentricidad. La excentricidad es el coeficiente de achatamiento o estiramiento de una parábola y se define como el cociente entre la distancia focal y el eje mayor. O sea que la excentricidad es el cociente entre C y A, siendo C la distancia focal y A el eje mayor. Veamos este ejemplo. Determinar la ecuación de la parábola cuyo centro se encuentra en el punto O' de coordenadas 5, 7, con foco en F1 de coordenadas 8, 7 y siendo el punto P, 5, 9 de la elipse. Calcular también la excentricidad. Primero vamos a analizar la ecuación canónica de la elipse, que es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado
más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, hk son las coordenadas del centro, a es el eje mayor, b el eje menor, c es la distancia focal, que es la distancia entre el centro y el foco. Entonces, observando el triángulo rectángulo F' o' P, podemos decir lo siguiente. C es la distancia entre O' y F1. Sabemos que el foco, o sea F1, tiene coordenada 8, 7. O sea que la distancia que hay entre O' y F1 sería 8 menos 5, que me da igual a 3. Ahora, B es la distancia que hay entre O' y P. 9, que es la coordenada vertical de P, y 7, coordenada vertical de O'. 9 menos 7 me da 2. De acá, teniendo en cuenta que este es un triángulo rectángulo, calculamos A por teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. O sea que A cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. A cuadrado igual a 13. A partir de esto, nosotros tenemos ya la ecuación de la elipse. Sabemos que centros 5 y 7, entonces x menos 5 al cuadrado, sobre 13, 13 es a cuadrado, más y menos 7 cuadrado, sobre 4, que sería 2 al cuadrado, o b cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a plantear la excentricidad es igual a c sobre a, o sea, la distancia focal dividido en el eje mayor. La excentricidad es igual a 3 sobre raíz de 13, que da aproximadamente 0,83. Allí quedaría aproximadamente la elipse. Por lo tanto, aquí terminaríamos este ejemplo con todas las respuestas. La ecuación general de segundo grado de la elipse, con eje focal horizontal. Bueno, la ecuación general de segundo grado es la que se presenta en este momento, que es ax cuadrado más by cuadrado más cxy más dx más ey y más f igual a 0. Ahora, tengamos en cuenta la ecuación canónica de la elipse. X menos h cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde h y k son las coordenadas del centro y a y b el eje mayor y el eje menor respectivamente. Sacando como un denominador a cuadrado, b cuadrado, tenemos b cuadrado por x menos h al cuadrado más a cuadrado por y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos b cuadrado igual a 1. Ahora, pasando el a cuadrado, b cuadrado al segundo miembro, ahora desarrollando los cuadrados y aplicando la propiedad distributiva y pasando el a cuadrado, b cuadrado al primer miembro restando, ordenando, me queda b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2bhx menos 2a cuadrado ky más b cuadrado h cuadrado más a cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado. Esto está agrupado. Ahora, de acá y comparando con la ecuación general de segundo grado, tenemos lo siguiente: que a es igual a b cuadrado, que b es igual a a cuadrado. C igual a 0 porque no hay términos xy en este desarrollo que hicimos. D es igual a menos b cuadrado h. E es igual a menos 2a cuadrado k. Y f sería lo que está en el paréntesis, o sea, b cuadrado h cuadrado más a cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado. Ecuación general de segundo grado de la elipse, eje focal vertical. Esta demostración es similar a la anterior. Simplemente acá el eje focal es el vertical. Por lo tanto, la ecuación canónica de la elipse con este tipo de eje focal es igual a x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Cambia b por a. Van al revés los denominadores. Los procedimientos son iguales, por lo tanto, sacamos como un denominador. Luego pasamos el a cuadrado o b cuadrado al segundo miembro.
Luego desarrollamos los cuadrados y aplicamos la propiedad distributiva y pasamos a cuadrado b cuadrado restando al primer miembro. Ordenamos y llegamos a la siguiente conclusión, que a es igual a cuadrado, b es igual a b cuadrado, c es igual a 0 porque no hay términos xy, d es igual a menos 2a cuadrado h, es igual a menos 2b cuadrado k, y por supuesto f sería igual a lo que está entre paréntesis, o sea a cuadrado h cuadrado más b cuadrado k cuadrado menos h cuadrado b cuadrado. Veamos este ejemplo. Dada la siguiente ecuación, de la elipse determina la excentricidad, los puntos de los focos y de los vértices y la ecuación general. Es una elipse con eje focal vertical en x igual a menos 2. Ahora, de acá queda claro que el centro es O' de coordenadas menos 2, 3, donde h es menos 2 y k igual a 3. B, por supuesto, es la raíz cuadrada de 6 y A es la raíz cuadrada de 9, que es 3. La excentricidad C, como se sabe, aplicando el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. O sea que C es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 6, entonces C es igual a la raíz cuadrada de 3. La excentricidad, sabemos que es el cociente entre C y A, o sea que la excentricidad es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3, que es aproximadamente igual a 57 centésimos. Teniendo en cuenta que el eje focal es x igual a menos 2, entonces los focos van a tener coordenadas menos 2 de x, c1, por el caso de f1, y de f2 va a ser menos 2 de x y c2 de y. Ahora, analizando esto, vamos a decir que c1 es la distancia entre el centro y el foco 1, que va a ser igual a k, que es la coordenada y del centro, sumado c. O sea que c1 va a ser 3 más raíz de 3, que es igual a 4,73 o 4 entero 73 centésimos aproximadamente. Por lo tanto, foco 1 va a tener coordenada menos 2, 4,73. Ahora, C2 va a ser igual a K menos C. ¿Por qué? Porque justamente el otro foco está antes del centro. O sea que C2 va a ser igual a 3 menos raíz de 3, que es aproximadamente igual a 1,26. O sea, un entero 26 centésimos. Por lo tanto, el foco 2 va a tener coordenada menos 2 de x, 1,26 de y. Vamos con las coordenadas de los vértices. De igual manera, los vértices van a tener coordenada B1 menos 2 a 1 y B2 menos 2 a 2. Ahora, haciendo el mismo razonamiento que hace rato, vamos a decir que A1 es igual a K más A, que es la distancia del eje mayor. Entonces A1 va a ser igual a 3 más 3, que es igual a 6, por lo tanto el vértice 1 va a tener coordenadas menos 2, 6. Y A2 va a ser igual a K menos A, entonces A2 va a ser igual a 3 menos 3, que es igual a 0, por lo tanto el vértice 2 va a tener coordenadas menos 2, 0. Vamos con la ecuación general. Tengamos en cuenta la ecuación canónica de la elipse, que es x más 2 al cuadrado sobre 6 más y menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahora, tengamos en cuenta que el centro tiene coordenadas menos 2, 3, o sea que h es menos 2 y k es igual a 3. B es raíz cuadrada de 6 y a es raíz cuadrada de 9, que es 3. Esta sería la ecuación general con eje focal vertical. También tengamos en cuenta que a es igual a cuadrado, b es igual a b cuadrado, c es igual a 0, d es igual a menos 2 a cuadrado h, es igual a menos 2 b cuadrado k, y f es igual a a cuadrado h cuadrado más b cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado. Ahora, reemplazando, vamos a decir que a es igual a 9, b es igual a 6, por supuesto c igual a 0, d es igual a menos 2 por 9 y por menos 2, que es 36 positivo, es igual a menos 2 por 6 y por 3, que es menos 36,
Y f es igual a 9 por 4 más 6 por 9 menos 9 por 6, que es igual a 36 también. Ahora, reemplazando en la ecuación general, obtenemos la ecuación general de esta elipse, que es 9 cuadrado más 6y más 36x menos 36y más 36 igual a 0. Esta es la elipse de esta ecuación, en donde queda claro justamente el eje focal es el vertical, el foco 1 es F1, el foco 2 es F2, ahí está el vértice 1, que es B1, y el vértice 2, que es B2. Ecuaciones paramétricas de la elipse, eje horizontal. Sabemos que x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, o sea, la ecuación canónica de la elipse. Y conocemos la identidad fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Teniendo en cuenta estas dos expresiones, por transitividad podemos decir que x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ahora, por analogía, vamos a decir que el seno cuadrado de t es igual a x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, y coseno cuadrado de t es igual a y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Simplificando los cuadrados, en la primera expresión, tenemos que seno de t es igual a x menos h sobre a. Despejando x, me queda que x es igual a h más a por seno de t, teniendo en cuenta que t es un parámetro que varía entre 0 y 2pi. Entonces x de t es igual a h más a por seno de t, que sería una de las ecuaciones paramétricas. Vamos con la otra. Con el mismo razonamiento tenemos que coseno de t es igual a y menos k sobre b, y es igual a k más b por coseno de t. Parametrizando, y de t es igual a k más b por coseno de t. De igual manera que la anterior, vamos a ver las ecuaciones paramétricas de la elipse vertical. Tenemos en cuenta que la ecuación canónica de la elipse vertical es x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Y además, la identidad fundamental de la trigonometría. Por propiedad transitiva, se tiene que x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado es igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ahora, por analogía, tenemos que seno cuadrado de t es igual a x menos h al cuadrado sobre b cuadrado, y además coseno cuadrado de t es igual a y menos k al cuadrado sobre a cuadrado. Simplificando los cuadrados en la primera expresión, tengo que seno de t es igual a x menos h sobre b, despejando x, me queda x es igual a h más b por seno de t. Parametrizando, me queda que x de t es igual a h más b por seno de t. Vamos por la otra ecuación paramétrica. El mismo razonamiento, coseno de t es igual a y menos k sobre a, despejando y es igual a k más a por coseno de t. Parametrizando, y de t es igual a k más a por coseno de t. Resolvamos este problema. Escribir la ecuación canónica general y las paramétricas de la elipse, la cual es horizontal, cuyo centro es la intersección de las rectas 2x más 3y igual a 12 y 5x menos 6y igual a 3, cuyo eje mayor mide 5 y menor 3. Calcular también la excentricidad. Para empezar, nosotros vamos a analizar estos datos. Como el centro es la intersección de estas dos rectas, entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones y vamos a resolver este sistema para determinar cuáles son las coordenadas del centro. Entonces vamos a comenzar, vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a despejar y de la primera ecuación, que me da que y es igual a 12 menos 2x sobre 3. Lo reemplazamos en la segunda ecuación, que queda 5x más 6 por y. Y y es reemplazado porque es 12 menos 2x sobre 3, todo igual a 3. Bueno, simplificamos el 6 con el 3 y me queda 5x menos 24 más 4x igual a 3. Despejamos, me queda 9x igual a 24 más 3,
pasando el 24 al otro miembro y operando en el primer miembro. Despejando x, me da que x es igual a 3. Ahora este valor lo reemplazamos en la otra ecuación y me queda 5 por 3 menos 6y igual a 3. Despejo y es igual a 15 menos 3 sobre 6. Y es igual a 2. Significa que el centro de esta elipse es el punto O' de coordenadas 3, 2. Vamos ahora con la ecuación canónica. Tengamos en cuenta los datos que ya hemos obtenido anteriormente, en donde A, que es el eje mayor, es igual a 5, B es igual a 3, que es el eje menor, y de aquí obtenemos C a través del teorema de Pitágoras, como ya lo habíamos hecho en varias ocasiones. C es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, C es igual a 4. Además tenemos que el centro es O' de coordenadas 3, 2, en donde H va a ser 3 y K es 2. Teniendo en cuenta la ecuación canónica de la elipse, entonces vamos a reemplazar y llegamos a que la ecuación canónica de la elipse, donde esta elipse, es igual a x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahora, vamos a ver las coordenadas de los focos. Tengamos en cuenta que los focos están sobre el eje focal, uno de ellos antes del centro y el otro es después del centro. Entonces, tenemos que dos focos, el foco 1 va a tener coordenadas C1, 2 y el foco 2 va a tener coordenadas C2, 2. Entonces, C1 va a ser H más C y C2 va a ser H menos C. C1 es igual a 3 más 4, que es igual a 7, y C2 va a ser igual a 3 menos 4, que es igual a menos 1. Por lo tanto, los focos tienen coordenada. El primero, o sea, F1, 7, 2, y el otro es menos 1, 2. La excentricidad. Sabemos que la excentricidad de la elipse es igual a C sobre A, donde C es la distancia focal y A es el eje mayor. En este caso E es igual a 4 quinto, que es igual a 0,8 o bien 8 décimos. Vamos con la ecuación general. Teniendo en cuenta la ecuación canónica de la elipse, que es la que nosotros ya hemos determinado, vamos a sacar el común denominador y vamos a pasar ese común denominador al otro miembro multiplicando. Ahora, desarrollamos los cuadrados y distribuimos y resolvemos y obtenemos la ecuación general de esta elipse, que es 9x cuadrado más 25y cuadrado menos 54x menos 100y menos 44 igual a 0. Ecuaciones paramétricas. Partiendo de la ecuación canónica, x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1, vamos a determinar las ecuaciones paramétricas. De acá sabemos que x de t es igual a h más a por seno de t, y y de t es igual a k más b por coseno de t, donde a es la raíz cuadrada de 25, b es la raíz cuadrada de 9, donde h es 3 y k es 2. Entonces, reemplazamos, me da que la primera ecuación paramétrica es x de t es igual a 3 más 5 por seno de t, y la segunda ecuación paramétrica es y de t es igual a 2 por coseno de t, teniendo en cuenta que t es un parámetro que varía entre 0 y 2pi. Bueno, ahora vamos a dibujar la elipse con el GeoGebra, teniendo en cuenta los datos que ya hemos calculado. Sabemos perfectamente bien que la elipse tiene centro en la intersección de las rectas 2x más 3y igual a 12 y 5x menos 6y igual a 3. Vamos a dibujar esas dos rectas, para eso la vamos a escribir. 2x más 3y igual a 12. Esta es la primera. Vamos a dibujar la segunda. 5x menos 6y igual a 3. Y ahí está la segunda. Vamos a determinar acá el punto de intersección entre estas dos rectas.
esta recta y esta otra. Y me da exactamente ahí. Ese sería el centro. Vamos a cambiarle el nombre. Nosotros lo hemos llamado C'. Propiedades. Rótulos. Vamos a poner C'. Y vamos a dar el rótulo y valor para que quede indicado el centro y cuáles son las coordenadas. Y está justamente 3, 2, tal cual como nosotros habíamos calculado. Bueno, vamos a dibujar ahora la elipse. Tengamos en cuenta que la ecuación es x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahí está la elipse. Vamos a cambiarle el color a esta elipse. Porque la etiqueta no sea visible. Vamos a cambiar el color, le vamos a dar un color azul. No, mejor, sí, color azul. Al centro le vamos a dar color rojo. Y vamos a dibujar ahora el eje focal. El eje focal es una recta paralela al eje de las X que pasa justamente por el centro. Ese sería el eje focal. Vamos a cambiar el color y también su formato, el estilo. Vamos a poner un color verde y el estilo lo vamos a hacer que sea una línea de puntos, se distinga del resto. Y ahora vamos a marcar los vértices, que el primer vértice sería la intersección entre la elipse y el eje focal. Vamos a cambiar los nombres. Propiedades. Básico. Este va a ser el vértice 1. Y vamos a hacer que dé el rótulo de valor justamente menos 2. 2. Propiedades. Su 2. Rótulo y valor 8.2. Bueno, vamos a marcar los focos. La distancia focal, que es 4, o sea que 3 más 4 es 7, quiere decir que uno de los focos va a ser el punto 7.2. Por supuesto que lo vamos a renombrar, lo vamos a llamar el foco 1 este. Y vamos a mostrar rótulo y valor. Lo mismo hacemos con el otro foco. Hacemos con el otro. Serían 3 menos 4 es menos 1. Por lo tanto el otro foco es menos 1, 2.
Vamos a ordenar un poco más esto. Este es el vértice. El foco lo vamos a llamar F2. True y valor. Y todos estos puntos los vamos a pintar de rojo. A este punto, a este punto, a este y a este, todo de rojo. Color rojo. Bueno, allí estaría la elipse completa. Nos faltaría solamente el eje menor. ¿Sí? Vamos a trazar también el eje menor para que ya quede completa. Una perpendicular. El eje focal pasa por el vértice. Vamos a darle otro color. Color verde como le dimos al anterior. Y vamos a poner línea de punto. Vamos a marcar los puntos de intersección. Tenemos dos puntos de intersección. En color rojo también estos puntos. Elementos fundamentales de esta elipse. Bueno, vamos a ver cuánto mide A y cuánto mide las distancias. Veamos la distancia. Primero vamos a trazar el triángulo. Vamos a trazar un segmento que va desde G hasta el foco. Esa es la distancia A, en este caso me da H. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner A. Lo vamos a llamar A. Y veamos el valor. 5. A mide 5. Tomo la distancia. Esta otra distancia, que es el eje menor. Eso lo vamos a llamar B. Y que muestre el rótulo y el valor también. En este caso B es igual a 3, tal cual como nosotros lo teníamos. Y vamos a ver C. C. Y también que muestre el rótulo y valor, exactamente 4. Estaría totalmente dibujada acá la elipse con todos sus elementos coinciden con lo que nosotros habíamos calculado. Y con esto ya estamos por terminado todo este video tutorial. Bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial. Los espero en la próxima. Hasta luego.